Buen día. En el presente video vamos a hablar sobre el pagaré. Cuando hablamos de pagaré, vamos a definir qué es un pagaré, con dónde está regulado en nuestra legislación y cuál es su utilidad. Como al hablar de un pagaré tenemos que saber que el pagaré es un título valor. Vamos a empezar definiendo qué es un título valor. Un título valor son documentos necesarios para hacer valer un derecho literal y autónomo que en ellos se consigna o se consagra. Los títulos valores tienen 4 características principales, que son la incorporación, la literalidad, la autonomía y la legitimidad. Voy a explicar algunas de sus características, como, las que me resultan un poco más atrayentes de este tema, como es la incorporación. La incorporación es la característica la cual indica que el derecho debe constar físicamente en un documento, ya que no podemos hablar de una obligación que no existe o que existe pero que no se plasmó en un título valor, ya que debe ser tangible, debe ser material, debemos de poder comprobar que existe esa obligación. Los títulos valores son documentos típicamente mercantiles, lo cual también podemos encontrar en el artículo 5 del Código de Comercio, donde regula también los títulos valores en el artículo 623 en adelante del Código de Comercio, por lo cual nos lleva a que la naturaleza de ellos siempre va a ser mercantiles. Los títulos valores también pueden cumplir la función de pueden enajenarse, pueden servir de garantía, pueden apropiarse. La función principal de los títulos valores es que circulen. Su circulación es la función más importante que ellos tienen. Son autónomos ya que ellos son independientes de la relación causal que les dio origen, la cual tenemos su base en el artículo 623 y en el artículo 61. Ahora vamos a hablar un poquito de los antecedentes históricos del pagaré. El pagaré dio su origen en la Edad Media. Él nace antes que la letra de cambio. Se empezó a utilizar en las ciudades del norte de Italia para evitar el riesgo de llevar efectivo en largos desplazamientos por caminos que estaban muy plagados de bandoleros o que tenían mucho riesgo de poder ser asaltados. Siendo así, se entregaba el dinero en efectivo a un banquero y este firmaba un documento prometiendo devolver ese dinero en otro lugar a quien se lo había entregado o a quien éste fuera a designar. Es decir, que el pagaré viene desde tiempos muy antiguos y se había utilizado también para poder evitar que se estuviera dando esta circulación del dinero, para evitar que se pudiera ser robado ese dinero o que no pudiera llegar a su destino. Muy bien, ¿qué es el pagaré? El pagaré es un documento que contiene la promesa incondicional de una persona, que en este caso es la suscriptora, de que pagará a una segunda persona, que en este caso sería el beneficiario o el tenedor del título. Una suma determinada de dinero y en un determinado plazo de tiempo. ¿Cómo surge el nombre del pagaré? Surge de una frase que empieza con la declaración de obligaciones: debo y pagaré. La diferencia entre la letra de cambio y el pagaré es que es emitido por el mismo que contrae el préstamo. Muy bien, ¿cuál es la naturaleza del pagaré? El pagaré es un documento naturalmente privado, ya que es emitido entre particulares y no es
es necesario recurrir ante un notario o funcionario público para que realice dicho documento. Además, el pagaré tiene fuerza ejecutiva. Vamos a hablar sobre los elementos personales del pagaré, como por ejemplo el firmante. El firmante es quien libra o extiende el pagaré. Es imprescindible que firme el pagaré, pues en caso contrario no va a llegar a existir este documento cambiario. También está el tomador. Es aquella persona designada en el propio pagaré por el firmante como sujeto al que se ha de hacer el pago o la orden de la cual habrá de hacerse dicho pago, en el caso que a su vez endose el pagaré a un tercero. El tenedor. ¿Quién es el tenedor? El tenedor es la persona que está legitimada para exigir el pago y que puede coincidir con el tomador. ¿Cuál es el contenido o cuál es la formalidad que lleva un pagaré? Un pagaré es un acto totalmente solemne, ya que este tiene que ser otorgado por escrito y requiere ciertas formalidades. ¿Dónde podemos encontrar estas formalidades o dónde está regulado el pagaré? El pagaré está regulado en nuestro Código de Comercio en el artículo 788. ¿Qué nos indica el artículo 788? El artículo 788 nos indica que debe de llevar la promesa incondicional de pago, la promesa incondicional de pago de una suma determinada, la mención de ser pagaré, inserta en el texto, para que si nosotros podamos diferenciar la naturaleza jurídica del documento, el nombre de la persona a la cual va a realizarse el pago, la época de pago y el lugar de pago, la fecha y lugar en la que se suscribe el documento y la firma del suscriptor. Todos estos documentos son muy importantes, todos estos elementos, son muy importantes para que los lleve el pagaré, para que su contenido no adolezca de ningún vicio. ¿Cuál es la función del pagaré? En general podemos decir que el pagaré cumple funciones de carácter económico, al igual que todos los títulos valores, por ser ellos unos instrumentos de crédito, pero el pagaré específicamente cumple una función, la de ser garantía del propio crédito que contiene en él. Lo que busca el pagaré es garantizar el pago de la obligación que se ha contraído. Del artículo 788 del Código de Comercio y siguientes podemos encontrar los artículos que nos hablan en referente al pagaré. Por ejemplo, el artículo 789 nos menciona qué es el pagaré, nos menciona una fecha de vencimiento, se va a considerará pagadero a la vista, si nos indica el lugar de pago, se tiene como tal el domicilio de quien lo suscribe, que es el artículo 790. Los pagarés exigibles a cierto plazo de la vista deben presentarse dentro del año que se siga a su fecha. La presentación solo tiene el efecto de fijar la fecha del vencimiento y se comprueba por acta ante notario.